Bueno, vamos a empezar. Esto es un curso de 4 partes. Esta va a ser la primer parte. Se llama todo el curso Tratado de Paz y tiene que ver con 4 dimensiones que profetizan sobre cómo va a ser la redención y qué conflictos va a resolver para llevarnos a una dimensión de paz entre varias esferas. En esta sección vamos a explorar la esfera de la paz interior. La siguiente sección va a tener que ver con la paz entre los unos y los otros. La tercera sección va a ser sobre la paz entre las naciones. Y la última va a ser cómo lograr el equilibrio y la paz entre el mundo espiritual y el mundo material. La estructura de todas estas lecciones, de los 4 cursos, va a estar estructurada de esta manera. Primero vamos a explorar el conflicto que está presente en cada una de estas 4 esferas. Y después vamos a ver cómo lo mira la Geulá, la redención, cómo se espera que sea el mundo en esa etapa. Y después cómo vivir con esa etapa ahora, porque hay muchos recursos y herramientas para que la redención se pueda experimentar en el día de hoy, en la vida que llevamos hoy. Entonces, en esta sección, la, las 3 etapas va a ser, primero, el conflicto que es cómo estamos divididos entre varios mundos, ya desarrollaremos a qué me refiero, y una posible solución, que es la multitarea o más conocido como multitasking. Después vamos a ver cuál es la solución que nos propone la visión de la redención, cuándo mereceremos la paz en nuestras vidas, de acuerdo a la redención en sus profecías, y cómo podemos vivir con una paz interior ya. Bien, el conflicto, número 1. Hay innumerables obligaciones. Todas las personas, nadie está exento de esto. Todos vivimos con guerras mundiales en la vida de cada uno, porque nuestra vida está dividida y se debate en innumerables mundos que entran en conflicto y luchan por nuestra atención. Hay mundos que no requieren literalmente nuestra participación, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las noticias, los anuncios o ciertas cuestiones de nuestro entorno que intentan distraernos, pero si no le damos atención directa, no entra mucho en conflicto directo con nuestra vida. Entonces nos podemos desconectar con alguna de estas cuestiones y minimizar el problema. Por ejemplo, en el Shabbat, ¿no? Cuando uno practica el Shabbat alágicamente, se desconecta, más allá de si cumple o no todas las cuestiones que tienen que ver con los rezos y las comidas, y el estudio en sí, pero el hecho de ya desconectarte de cosas que entraban, ¿sí?, todo el tiempo en tu mente para distraerte y para abrumarte y para intentar hacerte parte de todo eso, al desconectarte, minimizar bastante muchos problemas. Pero hay otros problemas, que son los que sí somos responsables, los que no podemos huir, ni siquiera con Shabbat, y a estos los vamos a llamar empleadores, son como nuestros jefes, entre comillas, que no solamente el jefe tiene que ver con el trabajo de uno, sino que hay muchas personas a las cuales le parece que le tenemos que rendir cuentas y compiten entre ellas para lograr nuestra atención. ¿Cuál, ¿Cuántos jefes cada uno en su vida tiene? Puede haber muchos. Acá podemos enumerar algunos, pero que cada uno se fije toda la cantidad de cosas que exigen y compiten por nuestra atención, ya sea el jefe literal de nuestro trabajo, si es que lo hay, clientes, ponele, un cónyuge,
los niños que tengamos, cada niño individualmente o la familia en general, amigos, vecinos, comunidad, el gobierno, Dios, uno mismo, también se exige para uno mismo cosas. Y cada uno puede hacer su propia lista. Los avances tecnológicos, que obviamente fueron creados con la intención de facilitar la vida y acortar los procesos, disminuyeron bastante ciertas brechas en nuestras vidas. Pero hay estadísticas que nos prueban la verdad que ocurrió lo contrario. Nos abrumaron más de lo que nos intentaron ayudar, en muchas circunstancias, ¿no? En particular, por ejemplo, la cantidad de grupos que tenemos de WhatsApp. Todos compiten por nuestra atención. Los mensajitos en general, cuando alguien nos reclama, vi que escuchaste mi audio, ¿por qué no me respondiste? O no me estás respondiendo mis mensajes. O ¿no viste el meme o la imagen que publiqué? Y todo eso, aunque no nos demos cuenta, no es que tenemos solo una persona en contacto, tenemos muchos contactos, múltiples grupos, y no solamente una red social como WhatsApp, que es la más productiva de todas, a fin de cuentas, para comunicarnos en todo lado del mundo entre sí de una forma práctica y directa, sino también las demás, ¿no? Facebook, Instagram, etcétera. Todo reclama una atención y todo parece ser como una especie de jefe que en cualquier momento te escribe dónde estás o por qué no contestás. Las 24 horas del día, ya no hay horarios, ya no hay respeto por los horarios y uno entonces, bueno, para minimizar todos esos problemas o no, porque si le pones modo avión y te desconectás o pones un mensajito, me fui de vacaciones o me desconecté un rato, los mensajes no dejan de llegar, de hecho llegan con mucha más exigencia. Cada uno sabe a qué nivel está involucrado en este tipo de guerra de mundos. Y si por más que en la gráfica acá está en hebreo y lo que más o menos significa es eso, es un porcentaje hasta cuántos grupos la mayoría de la gente tiene y está involucrada, y imagínate solo en WhatsApp. Entonces, una sola tarde uno puede estar maniobrando en un montón de grupos a la vez y mensajes a la vez, ni que hablar de responsabilidades a la vez. Vamos a dar un ejemplo. Jaime se da cuenta de que hay una serie de eventos programados para la misma noche. Cada uno puede hacer su propia lista. Esto es solo un ejemplo para poder entender, un ejercicio. Por ejemplo, quizás este Jaime lo invitaron a una charla sobre multitasking. Después un amigo de la infancia se va a casar. El mismo día, todo esto es la misma noche, ¿no? Después un tío celebra su cumpleaños. Un cónyuge planeó una excursión esa tarde. Un niño de él, un hijo le ruega que juegue, otro niño quizás le ruegue que lo ayude para un examen, otro que lo lleve a una reunión, amigos que te incitan a ir a una excursión, o un profesor que te citó también para reunirse, para hablar de alguno de tus hijos, o una reunión urgente para la comunidad de tu edificio, etcétera, el trabajo. Y vos, quizás estás mal de salud, necesitas hacer ejercicio, necesitas dormir. ¿Cómo respondemos a tantas cosas? Todo esto puede ser algo de la vida de una persona normal en un día. Imagínate si todo esto ocurre para una noche y hay que resolverlo todo esto en un solo instante. Hay una mujer que se llama Bronnie Water, es una enfermera australiana, pasó muchos años trabajando con gente que estaba en situación crítica y que en 12 semanas aproximadamente iban a fallecer. Y a cada uno le escuchó lo que decía en los últimos instantes de su vida y luego registró los 5 más importantes que se repetían en todos los remordimientos en un libro que se llama eso, Los 5 remordimientos antes de morir de las personas más importantes. El número 2 de su lista, no vamos a entrar en detalle, cada uno si quiere puede leer el libro, es ojalá no hubiera trabajado tanto. Esto se repitió mucho, mucho y constantemente. El precio exigido por estas guerras mundiales, el estrés, la fricción, la conciencia de culpa, porque todo esto es responsabilidad.
convengamos que no podemos huir, no es la idea huir, como vamos a ver en breve, no es la solución tampoco irse a un bosque a meditar y no volver nunca más. La idea es poder resolver este conflicto de una forma que no entre en conflicto justamente con la existencia de este mundo y la existencia de estas responsabilidades y nos liberen y nos traigan paz. Pero vamos a analizar ahora, antes de entrar en la solución, cuáles son los efectos secundarios que todos podríamos ya tener con tantas guerras, tantos competidores por nuestra atención. Uno es el estrés, ¿no? Muy común, que aumenta cada día, intentando equilibrar las diversas responsabilidades y obligaciones diarias que tiran de nosotros en múltiples direcciones. La verdad que puede ser muy abrumador y nos estresa, nos provoca muchos malestares que hasta algunas personas les puede llegar hasta a dañar físicamente. Después está la frustración y la culpa. Como no podés complacer a todos los jefes que tenés, a todas las responsabilidades que tenés, alguna faltás. Me siento mal porque no llegué al casamiento de tal persona, no terminé mi tarea de trabajo a tiempo, no traté bien a mi cónyuge, uy, no jugué con mi hijo como me lo pidió, no contesté la llamada a mi amigo. Hay una historia de un padre, un empresario muy importante, recibe un llamado de su hijo le dice, papá, quiero que... El papá le corta, estoy muy ocupado, chao. El hijo lo sigue llamando hasta que el papá, de tanta insistencia, lo atiende. Bueno, ¿qué querés? ¿Por qué me llamas? Estoy muy ocupado. Está bien, antes de cortarme, necesito saber ¿cuánto cobras por hora? El papá dice, ¿para esto me llamás? Estoy reocupado y me llamás para esta pregunta tonta. Está a punto de cortar y el hijo dice, nada más respondeme y listo. Le dijo, cobro 500 la hora. Bien, el hijo le dijo, papá, ahorré $250. ¿Puedo tener media hora de tu atención? Obviamente el papá quedó por dentro desgarradísimo, ¿no? Y esto es un ejemplo que puede ocurrir en distintas áreas de nuestra vida y que después uno entra en el top 5 de los arrepentimientos, que es ¿por qué trabajé tanto? No le dediqué a mi hijo más atención, a mi pareja, a mí, viajar, etcétera, cada uno sabe. Y entonces viene la culpa del padre que dice, mira hasta qué nivel llegué, que mi hijo me tiene que pagar para tener media hora de mi atención. Y después está la fricción, porque muchas veces no sabemos cómo complacer a todo lo que tenemos que hacer. Por eso a veces las cosas colisionan en un mismo horario y día, y no podemos organizarnos de ninguna manera como para poder cumplir con todo, ya sea porque físicamente nos damos abasto, o porque no, en 24 horas de un día no llegamos. Entonces, eso termina, tanta fricción termina a veces con divorcios, a veces con que te despidan, a veces con que uno se estresa tanto que termina haciendo un viaje, un año sabático al más allá y no vuelve nunca más. Hay una solución que ofrece el mundo posible, ¿no? El multitasking. Todo esto comenzó cuando al principio en las computadoras había un sistema operativo que se llama directamente era DOS. El ordenador solo se podía utilizar para una tarea a la vez. Para abrir una aplicación había que salir del anterior, entonces, bueno, la productividad obviamente era muy lenta. Después vino Microsoft, tuvo una idea transformadora, la llamó Windows, porque ventanas, puedes abrir muchas ventanas y dejarlas abiertas y pasar de una a otra con un solo botón, y de esta manera agilizó bastante la productividad de la computadora y también de los teléfonos. Ahora, lo que funciona por una computadora, esto es una buena solución, obviamente es impresionante esa tecnología, todos la utilizamos, pero la pregunta es, ¿somos computadoras nosotros? Es decir, responder a la llamada de un jefe mientras se juega con los chicos, disfrutar de un café con la esposa mientras se escuchan las noticias, hablar con un cliente mientras se atiende otra cosa que ha surgido, sí, de alguna manera podemos arreglárnosla. O ahora con Zoom, podemos estar en muchos Zoom a la vez, uno en la universidad,
otro estudiando Torá y otro trabajando al mismo tiempo en 3 Zoom al mismo tiempo. Pero es una buena solución, porque la persona no es una computadora. Y en 3 aspectos, la persona puede llegar a tener problemas con el multitasking, que las computadoras no. Por ejemplo, comunicación. Una computadora no necesita mantener relaciones humanas, pero nosotros sí, lo que incluye una comunicación adecuada. ¿El multitasking mejora la comunicación o la perjudica? Obviamente, la calidad de la comunicación disminuye mucho, porque las relaciones entre las personas requiere que estés concentrado y atento plenamente a la persona con la que tenés delante. Y cuando vos haces una relación simultánea con diferentes personas y proyectos, esa atención se ve disminuida. Y entonces las relaciones se debilitan tanto así en el trabajo como en casa. Es feo cuando te das cuenta que uno está con el celular mirando otra cosa mientras estás hablando. Porque por más que diga que te escuchó y te puede repetir lo que dijiste, la sensación que genera es de un corte en el vínculo. No te están dedicando plenamente atención y las relaciones humanas dependen mucho de eso. Las amistades se forjan por ese tipo de atención y tacto. También el tema del estrés, porque el estrés, una computadora no se presiona a sí misma. Es decir, sí, obviamente una computadora de menor calibre, el estrés que vive una computadora es un estrés técnico, es decir, te va a ir lento las cosas. La podés actualizar, la podés mejorar la computadora y tener una muy buena computadora que no le pase eso y que puedas tener muchas ventanas a la vez y no entra en conflicto, pero aunque entre en conflicto, no se llama estrés, porque no es algo biológico que le está pasando a la persona o psicológico. Es una computadora, la computadora no se estresa, a fin de cuentas, de última responde más lento, pero no tiene una vida, ¿sí? Un estrés. Entonces, ¿el multitasking provoca o no más estrés? Obviamente que sí. ¿Sí? No lo minimiza. Una persona debe maniobrar en distintos canales al mismo tiempo y su cabeza se ve agobiada. Y hay personas que lograron entrenarse para hacer multitasking. Y obvio que se puede, pero eso no significa que no te aumente la presión. También tenés que fortalecerte de alguna forma interna para que no te veas afectado y estresado. Y eficiencia. La eficiencia de una computadora, obviamente que es más productiva. Las computadoras con multitasking son más productivas, pero sorprendentemente muchas encuestas recientes llegaron a la conclusión contraria, porque en vez de aumentar la calidad del trabajo, resta a la calidad, por ende a largo plazo no vale la pena. Dicen, según estadísticas americanas, que 650.000 millones de dólares se desperdician al año por culpa del multitasking. ¿Cuáles son los errores comunes? Cuando una persona no está concentrada en una tarea, las probabilidades de cometer errores van a aumentar. Un ejemplo extremo es que cuando vos querés enviar un mensaje de texto mientras estás conduciendo, puede provocar obviamente un accidente mortal. Otro ejemplo menos extremo es que se pueda quemar la cena porque mientras estabas cocinando también estabas ocupado con otra tarea. Pero bueno, la cena se arruinó, haces otra. En un accidente de tráfico es extremo porque no hay vuelta atrás a veces. Los errores también pueden producir que por la falta de atención, el cerebro no procesa la información correctamente y se pierde mucha información importante. Un ejercicio de multitasking, después háganlo cada uno, pero acá lo mencionamos una vez. Está en la imagen, está en español y en inglés, porque el ejercicio este viene de una estadística en Estados Unidos, es escribir la frase I work with multitasking. Yo trabajo con multitarea. Cuando vos escribís esa frase, después estás en escribir del número 1 al 24. ¿Por qué del 1 al 24? Porque son la misma cantidad de letras que tienen en inglés esa frase. Entonces, una vez que la escribís una frase y después los números por separado, te hacen probar escribirlos intercalados. Escribí la palabra yo con el número 1. Trabajo así, T, R, A, B, cada letra, ¿sí? con los distintos números intercalados, como se ve en la imagen. Entonces, ¿qué va a ser más rápido? La primera opción, la de escribir primero la frase y después los números, o la de escribir las frases y los números simultáneamente, ¿sí? Intercalados. Obviamente,
que se requiere más tiempo para una persona procesar la simultaneidad entre letras y números que cuando se es por separado. Entonces, vemos que el multitasking no es una solución para afrontar los numerosos jefes, las numerosas tareas y responsabilidades que tenemos que lidiar cada día en la vida de cada uno. ¿Cómo lo ve la redención? La redención está profetizada, es decir, hay profecías sobre cómo va a ser la era de la redención en muchas situaciones de la vida. Una de las situaciones de la vida es, primero, poder entender que al identificar la enfermedad, ya logramos la mitad de la cura. Eso aplica a todo, tanto a una enfermedad literal, física, como una enfermedad emocional y una enfermedad espiritual. La raíz del problema es la división del mundo, la que planteamos recién. Un mundo dividido, cada componente de este mundo se preocupa principalmente de su propia supervivencia e interés, porque cada persona es una existencia independiente y cada dominio está desvinculado de otros dominios. No somos conscientes constantemente de todos los demás dominios y personas. Entonces, esto se llama galut en la Torá, exilio. No es exilio solamente no vivir en el país de origen, ¿sí? Como los judíos no están viviendo en Israel. Porque ese exilio prácticamente lo puedes resolver yendo a vivir en Israel en todo caso. Pero aquí estamos hablando de un exilio mucho más profundo, el verdadero exilio, el espiritual, el emocional, el mental. En este caso es una situación en la que Dios oculta su presencia en la creación, por lo que no hay un denominador común expuesto para poder unir todos los diversos componentes de la creación. Cada uno existe para sí mismo. Esta situación por defecto se llama Olam, mundo. Mundo viene Olam de la palabra Elem, que denota ocultación. Como cada uno vive para sí mismo, el resultado es que cada dominio dentro del mundo se convierte en un mundo para sí mismo. Y que cada patrón nos arrastra, o cada jefe nos arrastra completamente en su dirección, sin tener en cuenta ninguno de los otros dominios. Al jefe en el trabajo no le preocupan los llantos de los niños. A la esposa no le interesan las exigencias en el trabajo. A cada hijo no le importan las necesidades de los otros hijos. A los amigos no les interesan los asuntos de tu familia. Y a ninguno de ellos le preocupan tus retos personales. Obviamente, estamos hablando de un extremo, ¿no? Pero para que se pueda entender la idea, cuando cada uno se siente y se proyecta como si fuera un único hijo, que el mundo solo fue creado para él y nada más que importa es él. Cuando muchos caballos intentan tirar del mismo carro, pero en diferentes direcciones, el carro es propenso a romperse. El duodécimo principio de la Torá, Pirush Mishnah, Sanedrin, dice los días del Mashiach. Debemos creer que realmente vendrá, no decir que se retrasó. Debemos rezar cada día ¿no? Por su venida, de acuerdo con lo que fue declarado por cada profeta de Moyesta Malají. Quien duda de él o trata este asunto a la ligera está realmente negando la Torá, claramente, de su venida, como está en los psukim, en las frases, los pasajes bíblicos, en la Parashá de Balak, profetizados por el profeta Bilam, y también en Nitzavim. Pero para no entrar, cada uno entra en detalle después en las fuentes, por eso es tan importante. ¿Por qué es tan importante estudiar sobre la redención? Por este tema. Porque hay una buena noticia. Exilio, este exilio tan preocupante que todo tira para sí mismo y no sabemos cómo ordenar nuestra vida por tantas exigencias y responsabilidades porque no encontramos el denominador común que solucione nuestros problemas, se llama exilio, Golá. Golá y Geulá, redención, la solución, tienen una sola letra de diferencia. Geulá se escribe con Aleph. Golá se escribe sin Aleph. Incluso la palabra Golá, ¿sí?, se puede encontrar en la Torá misma como la palabra gulá, geulá, ¿sí?, como una expresión de redención también, sin agregarle la Aleph. Lo que agrega la Aleph es Alufosh el Olam, que existe un denominador común llamado el Señor del Mundo, el que creó todo esto.
Entonces, ¿va a cambiar el mundo por completo con la redención? Porque nosotros estamos esperando una redención, sin duda, es parte, no hay que tomarlo a la ligera, como dijimos antes, es parte del fundamento de la fe de cada persona, pero ¿el mundo realmente va a estar en un estado radical? ¿O es una cuestión de agregarle una Aleph solamente? Según Maimónides, no necesariamente tienen que haber tremendas maravillas. Las leyes de la naturaleza no tienen por qué cambiar y la estructura podría seguir la estructura actual natural. Lo que va, o sea que vamos a seguir casándonos, teniendo hijos, educándolos, comiendo, bebiendo, etcétera. Lo que va a ser diferente es lo que hablamos de agregarle una Aleph a todas esas cosas que parecen sueltas. Y después tenemos profecías como que la gloria de Dios se va a revelar, toda la carne va a ver como Dios quien habló y dio existencia a todo, Dios va a ser el rey de todo el mundo, Dios era uno, su nombre uno, todos van a hablar en un mismo idioma. ¿Qué quiere decir? Y hay muchas maravillas también que se presentan como segunda etapa en la creación. Todo esto lo vamos a ir abordando lentamente en las otras secciones. Nosotros lo que queremos solucionar en esta en particular es lograr una paz interna para resolver el conflicto de las multitareas que hay y multiresponsabilidades que tenemos diariamente que entran en conflicto entre nosotros, que nos estresan, que nos generan culpa y que nos abruman de una forma que a veces se rompe y se entra en fricción. Entonces, para solucionarlo, se aprende de esto de Geulá como una Aleph agregada a exilio. Y todas las demás profecías son la etapa siguiente, donde después el lobo mora con el cordero, etcétera, el mundo de los animales, todo va a cambiar de una forma maravillosa. Es una consecuencia de esto que vamos a trabajar, porque es una consecuencia, no es algo que viene de arriba de la nada sin que nadie lo espera y de pronto todo cambia. Porque si no, ¿para qué Dios creó todo? ¿Cómo justifica todo este proceso de exilio? Todo nuestro trabajo en el exilio es justamente para darnos cuenta que la redención estaba siempre latiendo ahí, siempre en potencial para que uno la revele. Y con estas herramientas, hoy más que nunca las podemos revelar. Llegó el momento de entrar en una redención actual y tangible. Primero, trabajando con esto que estamos viendo acá sobre la Aleph, cuando todas las piezas forman un mismo rompecabezas. Esa sería la Geulá en pocas palabras. El día que todo el rompecabezas se una. ¿Cómo podemos vivir actualmente con una paz interior? Porque claro, al descubrir que Hashem es la fuente detrás de todos los detalles, al descubrir el denominador común de todas las personas, cómo todas las piezas forman un mismo rompecabezas, cómo todos los píxeles componen una imagen, cómo todos los instrumentos armonizan en una misma sintonía, donde a diferencia de la situación actual, donde cada detalle parece tirar, ¿sí? Se centra en su propia supervivencia y su propio interés y se desvincula de los demás componentes de la creación, en la redención eso va a dejar de ocurrir y estas guerras mundiales internas van a dejar de ocurrir, vamos a entrar en una paz interior tremenda. Entonces, ¿cómo lo podemos lograr hoy? Eso es lo que nos interesa. Uno, de, para agregar algo, es que cuando en el Kaddish nosotros decimos Osé Shalom Bimbromá, que ¿sí? Uy, Osé Shalom Aleinu, que aquel que hace la paz en sus cielos haga la paz para nosotros, porque en el plano celestial el fuego y el agua están armónicos, es decir, se complementan. El fuego está dirigido por el ángel Gabriel y el agua está dirigido por el ángel Mijael, y entre ellos parecerían ser como el fuego y el agua, ¿sí? El fuego evapora el agua y el agua apaga el fuego, pero sin embargo son capaces de hacer la paz en las alturas, porque Dios es el intermediario ahí. Y lo mismo pedimos que sea sobre nosotros, eso es lo que dice la frase. Como cuando uno calienta en la olla sería el recipiente mediador entre el fuego que la está calentando, el agua que está dentro. Y el agua hierve, pero cuando uno lo utiliza con un tiempo apropiado, sin medido, de una forma correcta, podés ahí hervir comida que te alimenta. Lo mismo es espiritualmente, cuando le agregamos la Aleph al exilio, hacemos la paz, buscamos el punto mediador, el denominador común entre los distintos elementos, se puede lograr entonces que el exilio ya no se vea más como un fuego que evapora el agua o un agua que apaga el fuego, sino
como un complemento dinámico, excelente, perfecto, y ver la maravilla que Dios creó, cómo se armonizó todo. Bueno, vivir con la Geulá hoy. La idea es que podamos, ¿sí? En Teilim dice que de Dios se establecen los pasos del hombre y él desea su camino, y en Mishlei dice, en todos tus caminos conócelo. Es decir, acá lo importante es poder vivir con un sentido de nuestra misión divina. La clave está en que Dios trajo a nuestra alma al mundo para cumplir una misión divina general, ¿sí? Y Hashem nos acompaña en nuestra misión particular con esa providencia divina particular. Dios no te demanda algo que sea imposible de realizar y cumplir, porque si no, eso no sería justo, no sería de un Dios bueno y compasivo. Dios no manda ninguna prueba o desafío que no se pueda superar, por eso cuando una persona pasa por un gran desafío, sea cual sea, tiene que saber que si le ocurrió, tiene la fuerza ya, tiene la fuerza para superarlo, si no jamás se le hubiera presentado eso. Todas tus acciones deben ser por el bien del cielo. Uno de los trabajos muy importantes es lograr que cualquier actividad que hagamos, sea o no sea en estos momentos divina, ir a correr, irse de vacaciones, ganar dinero, etc. No necesariamente mitzvot. Todas tus acciones tienen que tener un propósito. Eso es lo que significa en aras del bien del cielo. Porque a fin de cuentas cada uno fue creado para servir a Dios. La conciencia de nuestra vida es para cumplir una misión divina, no entra en conflicto con las diversas áreas de obligaciones que tenemos en nuestra vida. Al contrario, con esta conciencia en mente entendemos que todas las diferentes áreas son en realidad parte de la misma misión divina. Por ejemplo, el trabajo. El hombre ha nacido para trabajar, con el sudor de la frente vivirás, ¿sí? Trabajarás. El trabajo no es algo que nos podemos eximir. Incluso si uno tuviese mucho dinero, quizás también trabajaría, ¿sí? Es algo que le gusta, pero a fin de cuentas, trabajar, esforzarse. Un matrimonio se convertirá en una sola carne, lo dice la Torá. Niños, ¿sí? Multiplicarse es parte de un mismo mandato de la Torá. Guardar tu vida, cuidar tu cuerpo, tener salud, amar a tu prójimo como a ti mismo. Si no tenés vínculos y amigos, ¿cómo cumplís con este pasuk? Entonces, si el trabajo entra en conflicto con el matrimonio, si el matrimonio entra en conflicto con lo que quieren los niños, si lo que quieren los niños entra en conflicto con tu salud, o si las amistades entran en conflicto con todo lo que dijimos, o cada cosa entra en conflicto con otra cosa, saber, tomar conciencia que cada cosa no es algo que la podés dejar y desatender y abandonar, porque todo tiene su propósito divino. Y hacerlo con esa conciencia para poder, es el primer paso para saber, para curarse, como saber, para poder lograr esta armonización, ¿sí? Ese equilibrio. De esta manera nos vamos a involucrar con nuestra familia, nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo de otra forma. Lo vamos a hacer con alegría, con la sensación de que estamos cumpliendo con nuestra misión en la vida, nuestra misión divina, y no como una carga, ¿sí? Una exigencia, como un jefe que te manda y tenés que hacer caso porque si no, te echa. Cuando una persona, dice Rebe en Bamidbar 1991, 5751, dijo en una charla, cuando una persona no se da cuenta del propósito de su existencia, ¿sí? Que es servir a su creador, cuando no se da cuenta de eso, nunca puede experimentar la verdadera tranquilidad y calma. Por el contrario, los cambios y la multiplicidad del mundo en general lo perturban. Sin embargo, cuando una persona es consciente del propósito de su existencia y de cada aspecto de su vida se eleva por encima de toda esta cinta de actividad, esto a su vez permite que la persona alcance un estado de plenitud y desarrollo. Además, agrega el Rebe, la conciencia del propio propósito genera tranquilidad, no solo para la propia persona, sino para las actividades que realiza en el mundo en general. Esto permite que se lleven a cabo con mayor perfección y éxito, y así se difunde, por fin, se logra el descanso y la tranquilidad, y se multiplica, se viraliza por todo el mundo, como se dice. Empezás a contagiar al mundo esta tranquilidad y descanso. Herramientas para lograr esto.
Filtro, ordenar y enfoque. En primer lugar, vamos a un ejemplo. Un artista trabaja en una empresa de publicidad, ¿cómo se llama? Un diseñador gráfico, trabaja por una gran empresa. La gran empresa tiene una cantidad de proyectos inmensos que hay que trabajar, muchos clientes que exigen plazos imposibles y lo presionan y se enojan con él cuando no cumple. Y esta persona está estresada y no sabe qué hacer. Entonces se reúne con su jefe y le dice, mirá la cantidad de trabajos que tengo en mi lista de tareas. Fíjate cómo llego a hacerlas. No tengo ni el tiempo para lograr. Me encantaría llegar a todo, pero no se puede. El jefe le dice, mira, los clientes no son tu jefe, yo soy tu jefe. Entonces vos tenés que escuchar primero lo que yo quiero que vos hagas. De todas estas tareas te voy a minimizar 5 a 5. El resto no las vas a hacer vos. Los clientes van a seguir escribiéndote y te van a seguir diciendo que cumplas con ellos y a todo momento y a toda hora no van a respetarte y van a querer que los hagas, que los atiendas. Pero siempre toma conciencia de que ellos no son los que te pagan, soy yo. Se va el diseñador gráfico de esta charla y ahora está más relajado. Porque por más que le siguen gritando, no son, vos no sos mi jefe, yo tengo otro jefe. Este ejemplo sirve para lo que estamos hablando. Nuestros jefes, múltiples jefes, a los que somos responsables, tiran de nosotros en distintas direcciones y opuestas incluso. Tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos solo un jefe, que es Dios. Él nos trajo a este mundo para cumplir una misión y nosotros somos responsables solo ante Él. Entonces podemos, de alguna manera, entre comillas, despedir a todos los otros jefes, porque que no sean jefes, es decir, no relacionarnos con ellos como jefes. Obvio que tenemos que ocuparnos de todo, de la familia, de los chicos, el trabajo, nuestra salud personal, nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades, etcétera, pero todo forma parte de un único jefe, eso es lo que vimos antes, porque todo tiene un origen divino. Si lo que vas a hacer no tiene ningún lugar como origen divino, entonces ya hay que desconectarlo. Pero todo tiene un origen divino y podés encontrar ese origen divino y de esa manera lograr otra forma de encararlo. Cuando te encontrás con dos cosas al mismo tiempo, saber que las dos cosas son divinidad y por ende no ir a una cosa para hacer la otra, no significa que faltaste a una y te sentís culpable. No significa eso. Significa que estuviste en las dos, porque al que le hiciste caso fue al trasfondo, al sentido por el cual lo hiciste. Esto es la herramienta que vamos a practicar. Filtro, ordenar y enfoque. No todo en nuestra vida se convierte automáticamente en parte de nuestra misión en el mundo. Entonces debemos clasificar lo que sí forma parte de nuestra misión y lo que no. Entonces de ahí nos podemos liberar de lo que es el spam, es decir, todas las fuentes innecesarias de estrés, ¿sí? Como uno puede filtrar, viste, en las aplicaciones qué es lo que querés que te notifiquen o no. Hay gente que no lo hace, y está todo el día viendo todas las notificaciones que le mandan, y quizás son de gente que ni conoce o de cosas que no le interesan o de productos que no quiere. Y uno puede dedicarse un ratito a que todo eso no te aparezca más y bloquearlo. Está esa herramienta. Así como está esa herramienta en las cosas tontas como la de las redes sociales, está esa herramienta en nuestra vida también. Uno tiene que filtrar, ¿sí? Y filtrar puede filtrar eh, en dos maneras. Podés filtrar de acuerdo a la capacidad, es decir, las exigencias que tiene Dios hacia nosotros son proporcionales a nuestras capacidades. Entonces Él no te va a exigir, como dijimos antes, algo que sea imposible o desmedido. Si hay áreas y tareas que nosotros no somos capaces de cumplir, pero de ninguna manera posible, si existe algo así, es una prueba de que no son parte de lo que nosotros tenemos que hacer, entonces hay que dejarlo. Quizás más adelante cambiemos y adquiramos esa capacidad y ahí sí la tendríamos que hacer. Pero cuando ya no está dentro de nuestra capacidad, entonces no. Eso es una especie de filtro. Y otra especie de filtro es dónde somos más beneficiosos. Nuestra misión es beneficiar al mundo. Para eso vinimos, tanto a nosotros como al mundo. Entonces, esta perspectiva debemos determinar qué áreas se benefician más de nuestra participación y en qué áreas somos superfluos o innecesarios. Segundo paso es ordenar.
porque después de haber filtrado algunas áreas que no forman parte de nuestra misión, todavía tenemos que organizar las áreas restantes y formar un orden de prioridad que pueda resultar beneficioso en caso de obligaciones conflictivas. Entonces, dos factores con los que valorar desde el punto de vista de nuestra misión. ¿Dónde me necesitan más? Cuanto más me necesite en un área determinada, mayor será su prioridad. Por ejemplo, hay una ley que dice que cuando vos tenés que darse acá, ¿a quién le tenés que darse acá primero? Entonces vos lees y decís, los pobres de tu familia preceden a los pobres de tu ciudad. Y los pobres de tu ciudad preceden a los pobres de otra ciudad. Entonces nuestra mayor responsabilidad está con el círculo más cercano y después con el más lejano. ¿Sí? Aunque tanto el trabajo como la familia forman parte de nuestro círculo cercano y nuestra misión, nuestra familia sigue precediendo a nuestro trabajo. Y así con cada cosa. ¿Sí? Esa es una forma de priorizar. Y a veces podemos realizar los pasos anteriores por nuestra cuenta, mientras que otras veces necesitamos pedir consejo quizás a algún amigo. En caso de duda, también el consejo de un consejero espiritual, o rabino, o a ver qué es lo que dice Dios en su Torá, ¿no? Leerlo por su cuenta para entender cuál es realmente la prioridad en la que uno tiene que ordenar. Y también hay un ejemplo eh, que tiene que ver con el paso 3, que es dijimos el paso 3, que es el enfoque, ¿no? O la concentración, por decirlo así. Bueno, la idea es cómo concentrarse, cómo estar plenamente en lo que uno está haciendo y no estar en multitasking, como dijimos, y al mismo tiempo en varias tareas y al final no le dedicas el 100% a ninguna. Entonces, cada tarea tendrá su propio espacio de tiempo, su formato, su lenguaje, su forma particular que requiere atención. Y mientras nosotros estamos presentes en eso, por ejemplo, pasar tiempo con nuestra pareja o estar totalmente, plenamente presentes ahí, lo mismo con nuestros hijos y con nuestro trabajo. Hay un ejemplo de una mujer que le pidió a la esposa de Rebe Lubavitch, a la Rebe Tsenjaya Mushka, le dijo que ella pensaba el año que viene dejar de ser maestra de jardín de infantes y encarar otro proyecto porque siente que para ella esto no va. La Rebetson le dijo, por el momento sos maestra de jardín de infantes, tu deber es hacerlo de la mejor manera posible, sin tener en cuenta que planeas cambiarte después a otro campo el próximo año. Es decir, podés cambiar de trabajo, pero mientras cambie de trabajo, mucha gente cuando ya se sabe que se va a ir, ya no cumple con sus deberes en el trabajo actual. Como cuando uno se va de viaje, ya es medio como que ya está en el viaje. Pero cuando estés en el viaje, estate en el viaje. Pero cuando todavía no estás en el viaje, estate en lo que tenés que estar. Eso es lograr la plenitud y eso te va a dar más paz para poder estar enfocado y concentrado en lo que tenés que hacer en ese momento. Eh, y otro ejemplo es de un cardiólogo muy famoso que después terminó siendo el cardiólogo de Rebe cuando tuvo un infarto, eh, que él tenía tantos clientes cada vez más, entonces sus citas que estaban cada vez más llenas y la esposa le reclamaba atención, entonces él estaba en conflicto porque quisiera atender a su esposa, pero es como que está muy ocupado. Su fama creció y está muy ocupado. Cuando fue a ver a Rebe le dio un ejemplo que dice, así como hago yo con mi esposa. Yo también estoy muy ocupado. La cantidad de gente que me escribe, de cartas, y tengo que atender y ver cada día y atender, ni que hablar de mis obligaciones religiosas, etcétera. Pero cuando yo paso con ella esos 15 o 30 minutos por día tomando un té, la escucho totalmente. Y charlamos y la escucho y estoy con ella y no con nadie más. Vas a ver como tu esposa después te dice, anda de vuelta al consultorio. Ya está, ya estoy llena. Es un ejemplo que aplica a cualquier cosa que hacemos. Si uno está plenamente atendiéndolo, la cosa ya se da cuenta que estás ahí. Y no es que tenés que estar por tiempo, sino con calidad. Eh, el ejemplo de este, que está acá en el Shulchan Aruch de Tefilim, es que cuando uno está ocupado con el cumplimiento de una mitzvah, está exento de la observancia de otra mitzvah, siempre y cuando la observancia adicional de la otra mitzvah requiera un esfuerzo separado. O sea, estar plenamente donde tienes que estar. Si se te presenta otra mitzvah que requiere otro tipo de esfuerzo, no.
vos estás cumpliendo con el actual primero. En cambio, si hay dos mitzvot que podés observar, ¿sí? Con el mismo esfuerzo, entonces se deben cumplir ambas. A veces, porque ahí ya no te quita tu concentración. Eso no se llama multitasking, porque no estás disminuyendo tu fuerza y tu capacidad. Y no te va a estresar tampoco. El resultado de todo lo que hablamos. Hay una sensación de calma y una sensación de éxito. La sensación de calma es porque ya nos atormenta la conciencia de culpa por lo que no pudimos hacer. No nos distraemos constantemente por las innumerables cosas que debemos hacer simultáneamente y no estamos estresados por todos nuestros empleadores o jefes sin necesidad de excusarnos repetidamente por no hacer lo suficiente. Solo tenemos que rendir cuentas a un solo empleador. Entonces ya aminoramos mucho, porque cuando solo trabajamos para un jefe y todo lo demás son herramientas del mismo jefe, eso te saca todas estas cosas que dijimos. Entonces, vivir de esta manera engendra una sensación de paz. El éxito es que cuando dedicamos nuestra atención por completo a la persona que tenemos delante, la persona se da cuenta y nuestra interacción es bendecida con mucho éxito. Pruébenlo, como el ejemplo que vimos de darle los 15 o 30 minutos de dedicación al cónyuge, que eso lo llena tan plenamente que todo eso trae después, no solamente para zafar, no es como falso, mira, logré atenderla y después ya no me habló no en todo el día y no me molestó más. No es un engaño esto es algo real que se va reproduciendo en cada vez más éxito, porque cuando se hace lo que se tiene que hacer, esa es la bendición del jefe. El jefe que te paga es Dios. Y el pago no es lo que uno espera. Plata o éxito revelado, material, reconocimiento. Tiene que ver con un éxito en cuanto a lo que lograste es la paz interior. ¿Sí? Cuando desarrollamos una buena relación con nuestro jefe, nuestros clientes, nuestra esposa, nuestros hijos y todas las personas con las que tratamos, nos ahorramos el tiempo que normalmente se pierde cuando hacemos varias cosas a la vez. Entonces terminamos nuestras tareas sin aplazarlas y las realizamos con toda nuestra atención. Entonces eso conlleva menos errores y problemas. La próxima clase va a ser, una vez que alcanzamos esta sensación de paz interior, utilizando los métodos que se expusieron en la sección, la siguiente va a poder trabajar un tema que es la paz en las relaciones interpersonales. ¿Se acabarán las celos y las competencias, las rivalidades de una vez por todas? Porque, ¿qué pasa? Cuando uno logra estar en paz con que uno faltó un compromiso para asistir a otro y estar plenamente en ese, ¿eso realmente le dio paz al que vio que no fuiste? Porque mucha gente se queda rencoroso, se siente mal de que vos no viniste. Y vos quizás estás en paz, pero la otra persona no. Y empiezan los rencores. Entonces, ¿cómo lograr que eso se termine? Ese es el paso 2. Por ahora, enfoquémonos con el paso 1, cada sección a la vez. Y la próxima veremos la sección 2.